Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 1. Tema 4. El niño descubre a los otros. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación. La escuela como institución socializadora. El papel del Centro de Educación Infantil en la prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo social. Principales conflictos de la vida en grupo. Introducción. El reconocimiento de las neuronas espejo, uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia, ha permitido explicar cómo se transmite la cultura a través del aprendizaje por imitación y el desarrollo de la empatía, es decir, ¿qué nos hace humanos? Nuestro cerebro se desarrolla desde el nacimiento en continua interacción con otros cerebros, y eso es lo que realmente nos diferencia. Somos seres sociales. Guillen 2017. Se ha demostrado que bebés con pocos meses de edad ya son capaces de mostrar comportamientos altruistas. Tomasello, 2010. Somos sensibles a las necesidades del otro y capaces de reaccionar ante sus dificultades. Necesitamos a los demás para aprender. En el informe de Jacques Delors para la UNESCO, La educación encierra un tesoro, 1996, ya se señala el aprender a vivir juntos como uno de los 4 pilares de la educación. En esta línea, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece que la finalidad de la educación infantil es contribuir, entre otros, al desarrollo social del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. Art. 12,3 de LOE, modificado por Art. Único 7, LOMLOE. Las distintas competencias claves se reflejan en esta finalidad. Si bien el desarrollo social está más relacionado con el concepto de competencia personal, social y de aprender a aprender y competencia ciudadana a las que alude el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. 1. El niño descubre a los otros. El niño, cuando nace, está enormemente indefenso y depende de las ayudas que le prestan las personas que se encuentran a su alrededor. En un primer momento no diferencia su yo del entorno que le rodea. Sin embargo, es capaz de percibir expresiones emocionales de las personas de su entorno a través de la visión, de la audición, del tacto, etc. El proceso de socialización se produce como consecuencia de la interacción entre el niño y el grupo social donde nace. El niño tiene una serie de necesidades básicas: alimentación, protección, establecimiento de vínculos afectivos, exploración del entorno, actividad lúdica, que le motivan para su integración en el grupo. Desde su nacimiento, el niño dispone de una serie de destrezas y competencias perceptivo-cognitivas que están al servicio de su relación con el mundo, sobre todo con el mundo de las personas. Desde el mismo momento de su nacimiento, el niño es miembro de un grupo social que le es imprescindible para su supervivencia y desenvolvimiento en el mundo. Al mismo tiempo, el grupo social al que pertenece necesita de su incorporación para poder perpetuarse. El descubrimiento de los otros por parte del niño se produce, seguramente, antes que el descubrimiento de sí mismo, y en líneas generales, sigue un procedimiento que se inicia a través de las relaciones que va estableciendo con los miembros de su familia: madre, padre, hermanos, abuelos, etc. Por medio de esas relaciones, el niño establece sus necesidades y aprende una serie de conductas sociales: control de esfínteres, manejo de útiles para comer, realizar demandas, escuchar, intercambiar, etc. La familia Moreno y Cubero, 1990, es un contexto de socialización de gran relevancia para el niño, ya que durante un tiempo determinado es el único que éste conoce.
La familia actúa además como filtro que selecciona y decide la apertura del niño a otros contextos, con otras personas, guardería, escuela, etc. El vínculo afectivo básico, que caracteriza las relaciones que el niño establece con las personas que interactúan con él de manera privilegiada, es el apego, aspecto que desarrollaremos en el siguiente punto. El descubrimiento y establecimiento de relaciones con los iguales se da en una fase posterior. Al principio las interacciones apenas se producen, para pasar a ser diádicas en unos primeros momentos y basadas en los objetos. Posteriormente, se van abriendo paso las actividades asociativas de colaboración y juego social. Al mismo tiempo, las relaciones dejan de ser casi exclusivamente diádicas para pasar a ser grupales. El vínculo afectivo básico que caracteriza las relaciones que el niño establece con sus compañeros es la amistad. Evolución de la dimensión social. A continuación vamos a comentar el proceso evolutivo de la socialización, basándonos en las aportaciones de algunos autores. C. Bulger establece que las reacciones del niño ante los otros son positivas, estableciendo el siguiente proceso. -5 meses. El niño es un activo ser social que busca estar en contacto con lo que está a su alrededor. -6-7 meses. Trata de hacer partícipes a los que le rodean de su actividad. -8 meses. Integra y comprende las demandas de los otros. -12 meses. Manifiesta conductas de huida y rechazo hacia personas desconocidas. -2 años. Simpatía y antipatía hacia personas concretas. -3 años. Crisis de negativismo y reafirmación de su yo. -4 años. Menos contactos sociales. -5 años. Se acomoda al grupo, coopera y participa con este. Piaget analiza la evolución social del niño desde su desarrollo intelectual. Como ocurre con otros aspectos del desarrollo, la socialización será fruto del desarrollo cognitivo. Veamos algunas de sus aportaciones. Desde la aparición del lenguaje hasta un periodo comprendido entre los 5 y 7 años, Piaget estudió la relación entre pensamiento egocéntrico, lenguaje y conducta social. En este periodo observó una marcada tendencia por parte de los niños, Ramírez 1980, a trabajar en solitario, y que a ella correspondía un tipo de actividad específica con 3 grupos fundamentales de conductas verbales: la repetición o ecolalia, el monólogo y el monólogo colectivo. La repetición representa un tipo de conducta que se canaliza por la vía del habla. Así, por ejemplo, un niño ante un acuario escucha la palabra tritón y repite varias veces tritón. Piaget 1976. El monólogo representa una conducta verbal ligada directamente a la acción. Los ejemplos siguientes son un reflejo de ello. Fev se instala frente a la mesa sin compañeros y dice: quiero hacer ese dibujo. Quiero hacer algo para dibujar. Necesito un papel grandote para hacer esto. Un niño acaba de terminar un dibujo y exclama: ahora voy a hacer otra cosa. Otro niño frente a una tortuga dice: vamos, camina, camina. Camina, tortuga. Piaget 1976. El monólogo colectivo reúne características similares a las del monólogo anterior, con la diferencia de que el niño dirige su discurso hacia un interlocutor determinado, ya sea adulto o niño. La profesora dice a los niños que los búhos no ven durante el día. Uno de ellos se dirige a ella y dice: sí, yo sé que no pueden. Yo tengo un fusil para matarlos. Tengo un caballo y también un fusil. Piaget 1976. Según este autor, el monólogo irá desapareciendo para dar paso al lenguaje socializado, que representa la máxima expresión del pensamiento y del lenguaje adulto. El lenguaje egocéntrico es una manifestación del pensamiento egocéntrico y representa un paso que ha de dar el niño en el tránsito desde el autismo a la socialización. En la actualidad, al contrario de lo que pensaba Piaget, investigaciones en neurociencia demuestran que las tendencias prosociales emergen tempranamente. Según las conclusiones de un estudio realizado en la Universidad de Washington, Smith y Somerville, 2011, parece que los bebés ya poseen un elemental sentido de la justicia incluso antes de conocer sus primeras palabras.
Los bebés de 13 meses de edad pueden entender situaciones sociales complejas utilizando su propio conocimiento y las habilidades de evaluación social. Un experimento realizado por investigadores de la Universidad de Missouri, Choi y Luo, 2015, ha demostrado que los bebés son capaces de interpretar situaciones sociales desde las diferentes perspectivas de los participantes. 2. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación. La socialización abarca evolutivamente los procesos de descubrimiento, vinculación y aceptación. Analizaremos estos procesos a través de los dos grupos más relevantes, adultos, centrándonos especialmente en la familia e iguales. 2,1. Adultos. Como hemos dicho más arriba, el niño cuando nace, ya es miembro de un grupo social, y aunque indefenso está perfectamente dotado para el aprendizaje y preorientado socialmente. Las necesidades básicas que tiene que cubrir le motivan especialmente para su incorporación al grupo social. 2,1. Proceso de descubrimiento. El hecho de que desde los primeros momentos de su vida sea capaz de reconocer algunas emociones e inicios sociales de las personas que se relacionan estrechamente con él, no significa que las reconozca en cuanto tales, como algo global. Dicho reconocimiento se suele producir entre el tercer o cuarto mes. A partir de ahí, los niños comienzan a manifestar conductas diferentes a las anteriores. Empiezan a preferir claramente a algunas personas, buscan el contacto con personas que conocen, aunque por lo general no manifiestan conductas de rechazo ante los extraños. Durante el segundo trimestre reconocen claramente a determinadas personas, manifestando preferencias por ser objeto de sus cuidados, y también reaccionan ante su ausencia. Todo lo cual pone de manifiesto que ya tienen un determinado concepto de las personas. Posteriormente, sobre el octavo mes aproximadamente, se produce un cambio en el comportamiento del niño que se manifiesta en su reacción ante las personas desconocidas, cuya presencia les hace adoptar una actitud de cautela, recelo o miedo. Esta actitud, además, depende de la forma en que se produzca el encuentro con el desconocido, todo lo cual pone de manifiesto que el niño hace una valoración de la persona que interactúa con él y de la situación en que se produce el contacto. 2,1,2. Proceso de vinculación. En lo que se refiere al entorno familiar, puede considerarse el apego como el vínculo afectivo básico que establece el niño con las personas más próximas a él. Para López, 1990. El apego es un vínculo afectivo que establece el niño con las personas que interactúan con él, estando caracterizado por determinadas conductas, representaciones mentales y sentimientos. Las conductas que pone de manifiesto el niño son muy variadas, llamadas contacto íntimo, seguimiento perceptivo y motor, etc., y dependen de numerosos factores: la persona con quien establece la relación, la situación, el estado del niño, su nivel de desarrollo. Los contenidos de las representaciones mentales se refieren a diversos factores, siendo los más decisivos los que tienen que ver con el grado de accesibilidad e incondicionalidad respecto a las figuras de apego. La construcción de este modelo mental se hace tomando como base las experiencias de relación, interpretadas por el propio niño, que también está influido por lo que los demás le transmiten. Los sentimientos asociados a las figuras de apego son de diverso tipo: seguridad, bienestar, placer, ansiedad según se den situaciones de proximidad y contacto o separación. A lo largo de los 2 primeros años de vida, el vínculo de apego se consolida y enriquece. Las interacciones se van haciendo menos asimétricas y más cargadas de significados sociales. Al mismo tiempo, el desarrollo de las capacidades lingüísticas y mentales, así como la autonomía motora, facilitan la ampliación del entorno físico y social en el que se manifiesta el niño, el cual va siendo consciente de las relaciones que se dan entre los diferentes miembros de su familia, intimidad de los padres, celos, respeto a los hermanos. Dentro del grupo familiar es interesante analizar las relaciones entre hermanos. Estas relaciones han sido poco estudiadas desde el punto de vista de su influencia en la socialización. A partir de los años 80 se llevan a cabo investigaciones, Carter, Abramovich, Pepler, Sigler, que ponen de manifiesto la influencia de los hermanos en el proceso de socialización del niño.
Estos trabajos en los que se han tenido en cuenta distintos aspectos, sexo, edad, orden de nacimiento, intervalo temporal, y conductas, comportamiento prosocial, comportamiento de confrontación, imitación, permiten establecer algunas conclusiones. En las parejas de hermanos del mismo sexo, se observan interacciones más cálidas y más imitaciones mutuas de comportamiento que en las parejas de hermanos de distinto sexo. Los hermanos pequeños de las familias con muchos hijos suelen recibir más ayuda y actitudes tolerantes de los hermanos mayores que los niños de las familias con pocos hijos. El nacimiento de un nuevo hermano puede provocar enfrentamiento entre la madre y el niño, así como menor tiempo de contacto y menor iniciativa de la madre en la iniciación de los intercambios comunicativos. Al mismo tiempo, se suele dar una mayor atención por parte del padre con respecto al hijo mayor. El orden de nacimiento suele influir en la personalidad del niño, en el sentido de que los primogénitos están más orientados hacia los adultos y son más responsables, en parte porque se les anima a cuidar a los hermanos más pequeños. En las sociedades occidentales, salvo quizás en los casos de familias muy numerosas, no se suelen asignar papeles específicos en el cuidado y socialización de los hermanos. Sin embargo, y aunque, como decíamos, aún están poco estudiadas las repercusiones que traen consigo las interacciones entre hermanos, no cabe duda de que son un factor, entre otros, de influencia profunda en la socialización y configuración de la personalidad del niño. En cuanto al proceso de aceptación, podemos decir que es incondicional. Finalmente, dentro del ámbito familiar cabe considerar que las expectativas y posibilidades de interacción con las repercusiones que éstas llevan consigo respecto al desarrollo de la socialización del niño serán más ricas y complejas en un contexto familiar amplio, constituido por diferentes personas, además de los padres y hermanos, abuelos, tíos, primos, etc., que en un contexto de familia nuclear. 2,2. Relaciones con los iguales. 2,1. Proceso de descubrimiento. Las relaciones con los iguales suelen comenzar al primer año de vida, aunque al principio es fundamentalmente diádica y suele tener a los objetos como vehículos de interacción social. Osterriet, 1984, establece 4 etapas en la evolución de las relaciones espontáneas entre iguales. La primera etapa se caracteriza por la actividad esencialmente solitaria, donde el bebé presta muy poca atención a sus compañeros y suele tratarlos como objetos. Sus relaciones se limitan a la apropiación de objetos o a juegos alternativos. La segunda suele denominarse de juego paralelo, que aparece sobre los 3 años. Los niños se buscan y quieren estar juntos. La existencia del otro o de los otros es percibida, aunque cada uno desarrolla su actividad particular. Las tentativas de comunicación son escasas y no se da la actividad organizada. La tercera, que se suele dar sobre los 5 años y se denomina de juego asociativo. El grupo se extiende a varios participantes, entre los cuales se dan frecuentes interacciones, apareciendo esbozos de asociaciones y de convenciones recíprocas, que son tentativas de organización colectiva, las cuales a menudo son amenazadas por la incapacidad de los participantes de establecer una finalidad común, así como de poner los medios para lograrla. La cuarta etapa se caracteriza por la organización de la actividad colectiva y se correspondería con los juegos reglados. La investigación evolutiva de las últimas décadas ha puesto de manifiesto, Moreno y Cubero, 1990, el papel de los iguales en el desarrollo del niño. Las interacciones entre los compañeros durante el segundo ciclo de educación infantil tienen características que las hacen diferentes de las anteriores pautas de relación. Aunque los niños de este periodo, como hemos visto, invierten mucho tiempo en actividades solitarias y juegos paralelos, también las actividades asociativas de colaboración y juego social pasan a ser actividades cada vez más frecuentes. Comienzan a estructurarse los grupos en torno a preferencias, por temperamentos y, sobre todo, por las semejanzas personales compartidas, segregación por el sexo que permanecerá durante toda la infancia. 2,2. Proceso de vinculación. La concepción sobre la amistad es muy peculiar en estas edades. Para estos niños, un amigo es un compañero de juegos. Las relaciones se perciben como momentáneas,
con quien se comparte el placer y la realización de ciertas actividades. Las percepciones que tienen los niños sobre los compañeros les llevan a diferenciar entre preferidos y rechazados. Las preferencias se relacionan con los comportamientos de amistad, cooperación, ayuda, participación en las actividades de grupo y el cumplimiento de las reglas. Todo lo contrario sucede con los niños que violan las reglas, instigan y provocan peleas, etc. Algunos tipos de comportamientos solitarios son también rechazados. Entre los grupos de estas edades son frecuentes las disputas, aunque muchos de estos actos que llevan consigo actividades agresivas no tienen un carácter hostil, en el sentido de dañar, ofender o molestar, sino que se realizan con la intención de mantener o defender un objeto o actividad deseable, agresividad instrumental. Los diferentes estudios muestran que estos sucesos se dan con más frecuencia entre niños del mismo sexo, más entre niños que entre niñas y más entre los niños pequeños, 2 a 3 años, que entre los mayores, 5 a 6 años. Las relaciones entre los iguales tienen una enorme influencia en la socialización del niño. Entre otros aspectos se podrían destacar. Son un campo de entrenamiento privilegiado para el aprendizaje de habilidades sociales, conductas prosociales, control de la agresividad, coordinación de acciones, adopción de diferentes perspectivas, precisión de la comunicación. Influyen sobre las características de la personalidad. Tienen gran importancia en la construcción del autoconcepto y la autoestima. Contribuyen a crear el sentimiento de pertenencia al grupo, sobre todo en los últimos años infantiles. Como síntesis, podemos decir que al final del primer año el niño va logrando una independencia de la figura de apego y descubriendo la existencia de los otros, está iniciándose en el proceso de descubrimiento. Durante el segundo año la interacción entre compañeros se coordina progresivamente y se estructura de forma diferente a la interacción con un adulto. Podemos considerar que los niños a esta edad están estableciendo vínculos, procesos de vinculación a través de objetos, imitación social, etc. En cuanto a los procesos de aceptación se dan en los últimos años de infantil, donde aparece el juego asociativo y de cooperación que requiere mayores destrezas cognitivas que otros juegos. Es necesaria una interacción más madura que la que se da en los juegos solitario y paralelo. 3. La escuela como institución socializadora. En una sociedad compleja como la nuestra, con un elevado desarrollo científico y tecnológico, y con múltiples entramados de organizaciones sociales, ni la familia ni el conjunto del medio humano que rodea al niño ofrecen a éste los elementos culturales imprescindibles para su adecuado desenvolvimiento. La complejidad, extensión y dinamismo de la cultura en las sociedades modernas implican la organización de actividades específicas que se desarrollan en el medio escolar. La escuela viene así a complementar la acción familiar y puede considerarse como una institución intermedia entre la familia y la sociedad, que capacita, entre otras cosas, a sus nuevos miembros para compartir la vida en comunidad. 3,1. Función socializadora. En un primer momento entendemos que la acción socializadora de la escuela se da a través de 3 notas condicionantes. Minder, 1980, citado por Sarramona, 1991. A. Igualdad entre pares. Supone para el niño una facilidad para la interacción y el intercambio social, y una dificultad a la vez, ya que no dispondrá de situaciones preferenciales, como en la familia, debiendo soportar y adaptarse a las situaciones. B. Justicia distributiva. La convivencia entre iguales hace necesaria la aplicación de la justicia que dé a cada cual lo que le corresponde. C. Neutralidad afectiva. Que en muchos casos puede resultar dificultosa, sobre todo para aquellos inicios excesivamente protegidos en el medio familiar, pero que resulta necesaria para la convivencia en igualdad de derechos. La escuela cumple actualmente un papel fundamental en el desarrollo social del niño. Esta función de la escuela, y más concretamente en el ámbito de la educación infantil, se refleja en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE. En esta norma art. 13, entre las capacidades a desarrollar se señalan: a observar y explorar su entorno familiar, natural y social. B.
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. C. Desarrollar sus capacidades afectivas. D. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. Modificado por el artículo único 7 bis, LOMLOE. Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género. LOMLOE, art. Único 7 bis. El Centro de Educación Infantil debe suponer una decisiva contribución al desarrollo social del niño en sus primeros años de vida. Dado que este desarrollo, y el de los otros ámbitos, no se realiza por un simple desplegamiento automático de las potencialidades genéticas, y que tanto los intercambios entre iguales como las aportaciones de los adultos son determinantes sociales de ese desarrollo, la escuela debe organizar de forma adecuada esas interacciones, propiciando experiencias y proporcionando espacios, materiales y ambiente que constituyan un medio óptimo para que el desarrollo se vea estimulado por unos procesos de aprendizaje adecuadamente dirigidos. La labor educativa de estimulación y guía del desarrollo se ha llevado a cabo en el pasado en el contexto familiar del niño y a través de contactos y experiencias en el seno de sus marcos de vida y relaciones. En la época actual, el proceso histórico de transformación del medio familiar y las modificaciones en las condiciones de vida han hecho necesario que otras instituciones colaboren con la familia compartiendo y completando su función educativa. 3,2. Relaciones sociales en la escuela. Relaciones entre iguales y con el docente. El Centro de Educación Infantil debe crear un contexto de relaciones positivas y afectuosas. En este contexto se producen importantes avances en el dominio de las relaciones sociales de los niños, en cuya vida van adquiriendo importancia creciente las interacciones con los compañeros. En esas interacciones el niño aprende a relacionarse con los demás, a aguardar su turno y el momento de la satisfacción de sus deseos. En ellas el niño aprende la simpatía y la amistad, la cooperación y la empatía, pero aprende también la competición y la envidia, los celos y la rivalidad. Las relaciones sociales son a veces cooperadoras, a veces conflictivas, pero siempre ámbito de aprendizaje social y desarrollo interpersonal. Pero las relaciones sociales de los niños no son solo relaciones entre iguales. Son también relaciones con los adultos que para él son significativas, a los que tiende a imitar, cuyo afecto y buena consideración busca. De manera frecuentemente imperceptible, el adulto transmite al niño el concepto que tiene de él. El adulto educa al niño no solo a través de las actividades y situaciones que intencionadamente organiza con fines educativos, sino que lo hace también en el curso de sus interacciones continuas, en las que le muestra de manera frecuentemente no intencionada actitudes, valores, expectativas, afecto y consideración. Cada docente posee un estilo de enseñanza propio que, sin lugar a dudas, determina la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aguilera 2012 repasa distintos autores y clasificaciones. Lipit y White. Estilo autocrático. Deciden por sí solos todas las actividades o tareas a realizar. Estilo democrático. Planifican de acuerdo con los miembros del grupo. Estilo laissez-faire o dejar hacer. Anderson. Dominador. Es fundamentalmente una persona autoritaria que recurre normalmente a mandatos y disposiciones exigentes. Integrador. Es capaz de crear un clima social amistoso donde predomina el reconocimiento y el elogio y se toman en cuenta las iniciativas personales de los alumnos. Flanders. Directo. Consiste en exponer las propias ideas imponiendo su autoridad. Indirecto. Tienen en cuenta las ideas de sus alumnos, promueven el diálogo y respetan los sentimientos de los alumnos. A partir de aquí, podemos afirmar que, en la medida en la que la valoración que se haga de cada niño responda a sus posibilidades y capacidades, y no a criterios estándares o de deseabilidad social, y en la medida en que en la relación con el niño se alterne el afecto y las exigencias,
la aceptación de sus características personales y las demandas de ajuste a la convivencia con los demás y de toma en consideración de sus deseos y necesidades, el estilo de enseñanza responderá a las características y necesidades de niños y niñas de educación infantil. En definitiva, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales y de la actuación e inserción social, la finalidad de la escuela infantil consiste en hacer posible el desarrollo de la individualidad en el interior de un contexto que demanda ajuste y coordinación social. La educación infantil contribuye con su acción educativa al descubrimiento de la identidad de cada niño y, al mismo tiempo, al aprendizaje de las reglas que rigen la vida en grupo, con sus aspectos de cooperación y de competición, de comportamientos, hábitos y actitudes. La escuela infantil constituye un contexto idóneo para fomentar en los niños comportamientos solidarios, de ayuda y cooperación. Como venimos comentando, somos seres sociales y necesitamos a los demás para aprender. En el informe de Jacques Delors para la UNESCO, La educación encierra un tesoro, 1996, se recomienda que los programas de educación dediquen tiempo para educar en la cooperación desde edades tempranas y destaca que gracias al trabajo cooperativo disminuyen los conflictos entre los individuos. Desde los años 70, diferentes especialistas investigan acerca de las ventajas del aprendizaje cooperativo y proponen diferentes estructuras y formas de llevar al aula la cooperación. 4. El papel del centro educativo infantil en la prevención e intervención de niños en situación de riesgo. Como hemos visto, el niño vive un proceso continuado de socialización que se ha iniciado en su nacimiento. En este proceso, y de manera fundamental en los primeros años, la institución familiar se constituye en el elemento decisivo. Existen diversos factores que pueden coincidir en situaciones de riesgo social: la sobreprotección, el abandono por parte de los padres, la diferente valoración o discriminación de los hijos, las situaciones de ansiedad y violencia en el seno familiar, etc. Todos estos factores pueden ser causantes de serios desajustes en el desarrollo del niño, de tal modo que le impidan ir superando, de manera armónica y equilibrada, las diferentes etapas de su infancia. La familia puede ser fuente de graves dificultades en el proceso socializador del niño, y a su vez esta problemática puede quedar oculta y sin posibilidades de corrección al sucederse en el seno del marco familiar. Existen serias dificultades para opinar e incidir desde fuera con cierta autoridad sobre la correcta o incorrecta actuación familiar. Solamente cuando el niño se incorpore a la escuela, segunda y fundamental institución en el proceso de socialización, se podría verificar la bondad o no de la intervención familiar. Los diferentes factores que hemos contemplado se pueden agudizar de manera extrema si a ellos se le unen otros problemas que inciden en la marginación social de los niños. Los problemas del paro, la drogadicción, la extremada pobreza, las diferencias culturales o los barrios marginales dificultan el desarrollo pleno del niño y lo ponen en situaciones de deterioro personal y son el germen del riesgo social. El mismo sistema escolar, si bien no suele ser el causante de la marginación y el riesgo social, en ocasiones puede agudizarlo. Un ambiente extremadamente competitivo e insolidario, donde impere la ley del más fuerte, una actuación no sensible del maestro que no tenga en cuenta o, por el contrario, fomente el individualismo, la discriminación o la minusvaloración, también contribuirá a agravar las situaciones que estamos considerando. Por el contrario, si la escuela, contando con los medios adecuados, adopta una actitud de inserción en la problemática de su entorno, detectando los problemas, proporcionando un ambiente solidario y participativo, y actúa con un sentido de compensación de los desequilibrios existentes en su realidad social, se podrán sentar unas bases sólidas para ponerse en vías de abordar estos problemas de manera adecuada. Antes de referirnos a la prevención e intervención, conviene hacer una referencia a la normativa en materia de protección del menor. La Constitución española establece en su artículo 39 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y en especial de los menores de edad. Entre los instrumentos internacionales destacan dos convenciones de Naciones Unidas,
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel estatal, es importante señalar la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 4,1. Estrategias de prevención e intervención. La escuela, más bien cabría hablar de la comunidad escolar en su conjunto, puede adoptar dos tipos de estrategias ante estas realidades, de prevención y de intervención. Respecto a la prevención, uno de los problemas que se plantean es que, normalmente, los niños con esas dificultades no hablan de su situación por diversas razones, entre otras por la poca confianza que tienen con los adultos. No obstante, los profesores pueden detectar, a través de diversos indicadores, la existencia de dificultades en sus alumnos. Estos indicadores pueden ser, entre otros, deterioro físico, suciedad, desnutrición, cansancio permanente, tristeza, señales de violencia, hematomas, quemaduras, arañazos, asistencia irregular, conducta regularmente agresiva. En la escuela se pueden llevar a cabo acciones que tienen un importante valor preventivo. Organizar o colaborar de manera activa en programas comunitarios de sensibilización colectiva, escuelas de padres, planes de formación. Enseñar y utilizar en el aula técnicas de disciplina y enfrentamiento a los problemas alternativos al castigo y la agresión física. No utilizar el castigo en el aula y generar actitudes negativas hacia comportamientos agresivos. Aunque los lazos afectivos y emocionales que se establecen en la familia son muy importantes en estos primeros años, el centro debe ofrecer un ambiente cálido y afectivo. El que en el centro exista comedor es un buen recurso para prevenir situaciones de riesgo social. Integrar a los alumnos y a los padres de estos, procedentes de otras culturas. La intervención de la escuela se debe realizar con cautela, mediante una investigación adecuada y el apoyo de otros profesionales, psicólogos, médicos, asistentes, etc., procurando detectar los problemas y aportando planteamientos no traumáticos según las posibilidades que se planteen, que dependerán de la mayor o menor gravedad de la situación. Al margen de la intervención directa de los profesores y otros profesionales en la detección e intervención respecto a los problemas que pueden ser citados, es importante también considerar las relaciones con sus compañeros, que en gran medida dependen a su vez de la actuación del profesor tutor. Como señalan Cubero y Moreno, 1990. Tanto el adecuado desarrollo del niño como su propia actitud ante la escuela dependen del correcto establecimiento de una red de relaciones positivas entre los compañeros. Así, cuando éstas son negativas o deficientes, se suelen presentar dificultades de ajuste a lo largo de toda su escolarización e incluso posteriormente. La falta de habilidades para su inserción social y el rechazo de los compañeros de aula guardan una estrecha relación con problemas emocionales, sentimientos de ansiedad, baja autoestima, conductas desordenadas, sentimientos de hostilidad, etc. Sin embargo, cuando las relaciones están presididas por la mutua aceptación, cooperación y apoyo, la actitud del niño es altamente positiva. El clima de la clase y la organización social de las actividades influirán de manera decisiva en las relaciones interpersonales. 5. Principales conflictos en la vida de un grupo. Se puede afirmar que las situaciones conflictivas son inherentes al desenvolvimiento de cualquier grupo humano. 5,1. Principales conflictos de la vida en el grupo. Antes de describir los principales conflictos, conviene apuntar varios aspectos referidos a los niños y niñas de educación infantil. Cuando el niño comienza a descubrir a sus iguales y a relacionarse con ellos, no es capaz aún de regular su tendencia a la satisfacción inmediata de sus deseos. El egocentrismo, característica propia del niño de estas edades, mucho más acentuado al principio que al final de la etapa que estamos considerando, dificulta la posibilidad de ponerse en el lugar del otro cuando se dan situaciones de disputas o confrontación de intereses. El conflicto en general no debe entenderse si no está marcado por la hostilidad, como algo negativo, ya que en numerosas ocasiones es fuente de entrenamiento para adaptarse y regular la vida del grupo.
En este sentido, no es tan importante la existencia del conflicto en sí, que se va a producir obligatoriamente, como el modo en que se desarrolla y la manera en que se va resolviendo. Además de los conflictos consustanciales a la vida del grupo, existen otros provocados por causas externas al mismo, tales como pautas y estereotipos culturales, papeles atribuidos a los niños y niñas, actuaciones y actitudes de los adultos, discriminación de unos niños respecto a otros por parte de padres, maestros, etc., y de compañeros o hermanos mayores, minusvaloración, discriminación. Otros factores que influyen en la frecuencia, intensidad y resolución de los conflictos están relacionados con la personalidad del niño, temperamento más o menos intolerante o tolerante, el ambiente familiar, más o menos conflictivo, así como el estilo de comportamiento de los padres, autoritarismo, persuasividad, actitud democrática. Según Osterried, 1984. En el universo egocéntrico de esta edad, entre 3 y 5 años, el otro comienza a ser percibido, sin duda sobre todo como una amenaza. No puede, en efecto, sino interferir en la actividad individual de cada uno, trastornando los proyectos personales en vías de elaboración. Más adelante, apoyándose en Thompson, 1952, el mismo Osterried señala que los conflictos y disputas son breves y frecuentes, disminuyendo la frecuencia y aumentando la duración a medida que el niño crece. Otros autores sostienen que los niños más enérgicos y socialmente más activos tienden a verse envueltos en más disputas que los socialmente pasivos. Los conflictos más frecuentes que se dan en la vida del grupo son los siguientes. Disputas relacionadas con la posesión de objetos, espacios, etc. Muchos de estos conflictos, Cubero y Moreno, 1990, no implican una agresividad hostil. No tienen el propósito de dañar, molestar u ofender, sino que se realizan con la intención de obtener, mantener o defender un objeto o actividad deseable. Disputas ocasionadas por la distribución de roles dentro del grupo, o por situaciones de marginalidad, discriminación, etc. Disputas producidas por la violación de normas establecidas en el seno del grupo, bien sean supuestas o inducidas desde el exterior al grupo de niños, por ejemplo situaciones que se dan en el grupo clase, bien sean instauradas por los propios niños de manera más o menos consciente. Como hemos visto, las normas o reglas establecidas por el propio grupo corresponden en general a edades más avanzadas. Choques relacionados con la competición, que implica actividades en las que el individuo se opone a los otros con el fin de alcanzar un determinado logro, sobresalir, etc. La competición puede derivar en competitividad como actitud. Esta puede ser inducida desde fuera del grupo por los padres, maestros, etc., lo cual originará mayor número de conflictos. Un aspecto que está íntimamente relacionado con las situaciones conflictivas es el de la agresividad, que es un tipo de relación que el niño puede dirigir contra sí mismo, contra los demás niños o adultos o contra los objetos. Estas reacciones pueden ser físicas, mediante la utilización de las manos o los pies y verbales. Manning, 1983, citado por Ángel, 1991, considera que la mayor parte de la agresión del niño pequeño es manipulativa y responde a situaciones de frustración por no poder obtener un objeto deseable, por separación de una persona u objeto deseado, por apropiación de otros de un espacio u objeto, por fracaso ante algo, etc. Es lo que se denomina agresión instrumental. Se da también un tipo de agresión hostil para dañar o molestar a alguien. Un tercer tipo estaría constituido por las agresiones lúdicas que se suelen dar en el juego activo, desordenado y también en la ficción. Los diferentes tipos de agresión van cambiando a medida que el niño crece y establece relaciones más estables. Entre los 3 y los 5 años, disminuye la agresión manipulativa por aumento de la interacción cooperativa. La agresión va pasando de ser motora a verbal y de ser directa a indirecta. Manning y B. opina. La agresión instrumental tiene que ver con la toma de contacto, exploración y control del ambiente. En cambio, la agresión hostil está relacionada con las relaciones interpersonales, y muchos datos sugieren que son precisamente estas relaciones las que han ido mal en niños muy agresivos. El ambiente, en la familia, en el grupo, en la clase,
La frustración, las exigencias excesivas, así como la imitación de modelos de adultos de medios de comunicación, son causas que afectan a los comportamientos agresivos. 5,2. Resolución pacífica de conflictos. Pensamos que la mejor manera de que niños y niñas dispongan de estrategias que le permitan resolver situaciones conflictivas es trabajar en el aula habilidades sociales y emocionales. En este sentido, desarrollaremos habilidades como empatía o habilidad para sentir y palpar las necesidades de otros. Autocontrol o capacidad de controlar y encauzar adecuadamente las emociones. Asertividad o capacidad para expresar las propias opiniones, los sentimientos y las emociones de una manera tranquila, sin agresividad, temor o ansiedad. Estrategias para prevenir y abordar el conflicto. Generar un ambiente positivo. Utilizar el reforzamiento positivo, la alabanza, el reconocimiento. Evitar críticas y comparaciones. Desarrollar la empatía. Favorecer el control de la propia conducta ante situaciones desagradables. Favorecer procesos de comunicación. Informar a la familia sobre dichas actuaciones. Cuando el conflicto ha aparecido. Ignorar conductas inadecuadas. Utilizar el juego como alternativa a la resolución pacífica. Ayudar a niños y niñas a negociar. Aprender a controlar los impulsos. Aprender a regular el conflicto. Dicha estrategia implica el aprendizaje de las siguientes habilidades. Parar y calmarse. Identificar el problema con preguntas del tipo: ¿qué ha pasado? ¿Quién ha participado? Generar soluciones. ¿Qué podemos hacer? Evaluar soluciones. Plantear la puesta en práctica. A lo largo del tema, hemos visto cómo en la infancia poseemos capacidades innatas para la cooperación. Hemos podido comprobar el papel fundamental que la familia juega en la socialización del sujeto, mostrando pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. El centro, a su vez, debe facilitar el acceso a contextos de experiencia cada vez más amplios y a los distintos grupos sociales que configuran la comunidad. En este contexto, nos interesa resaltar la figura del maestro o maestra. Si como tales, somos personas que afectivamente estamos próximos a los niños y manifestamos una relación fluida y confiada, estaremos fomentando modelos facilitadores de relaciones sociales y contribuyendo a una adecuada canalización de conflictos en el grupo. 1. El niño descubre a los otros. Características. Los otros son necesarios para la supervivencia. Las personas significativas son padres, hermanos iguales. Con cada una de las figuras se establecen unos vínculos. Las relaciones con la familia son asimétricas y diádicas. Las relaciones con los iguales son asimétricas y poliádicas. ¿Evolución? Buller. 5 meses. El niño es un activo ser social. 6 a 7 meses. Trata de hacer partícipes a los que le rodean. 12 meses. Manifiesta conductas de huida y rechazo. 2 años. Simpatía y antipatía. 3 años, crisis de negativismo. 4 años, menos contactos sociales. 5 años, se acomoda al grupo o coopera. Piaget. 2 a 5 años, tendencia a trabajar en solitario con lenguaje egocéntrico. 5 años, lenguaje socializado. Aportaciones de la neurociencia. Las tendencias prosociales emergen tempranamente. 2. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación. Familia. Descubrimiento. La familia está presente desde el momento del nacimiento, aunque el descubrimiento no se produce hasta el 3er o 4er mes que tiene lugar el reconocimiento. Vínculo, apego. Aceptación incondicional. Iguales. Descubrimiento. Al final del primer año y durante el segundo va logrando independencia de las figuras de apego y descubre a los iguales. Vínculo. Amistad cuya evolución señala Osterriet en 4 etapas: solitaria, paralela, asociativa, reglada. Aceptación. Los procesos de aceptación aparecen en los últimos años de la educación infantil con el juego. Paralelo, asociado. 3.
La escuela como institución socializadora. La institución escolar. Condicionantes de la acción socializadora. Igualdad entre pares. Justicia distributiva. La convivencia entre iguales hace necesaria la aplicación de la justicia que dé a cada cual lo que le corresponde. Neutralidad afectiva. Las capacidades a desarrollar. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Desarrollar sus capacidades afectivas. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, y ejercitarse en la resolución de conflictos de forma pacífica. Estrategias de socialización. Diseño instructivo. Proceso didáctico. 4. Papel del centro educativo infantil en la prevención e intervención de niños en situación de riesgo. Factores de riesgo. Familia, sobreprotección, abandono, discriminación. Sociedad, paro, drogadicción, marginalidad, competitividad, discriminación. Escuela, competitividad, discriminación. Actuación. Indicadores de riesgo. Deterioro físico, cansancio, tristeza, aislamiento, señales de violencia, agresividad. Estrategias de intervención. Crear un ambiente solidario. Favorecer la cooperación, aceptación. Crear redes positivas de comunicación. Pedir colaboración a los diferentes profesionales, médicos, psicólogos. 5. Principales conflictos en la vida de un grupo. Principales conflictos. Disputas relacionadas con la posesión de objetos, espacios. Disputas ocasionadas por la distribución de roles dentro del grupo. Disputas producidas por la violación de normas establecidas. Choques relacionados con la competición. Estrategias. Ángel C. Educación afectivo-emocional en la escuela infantil de 0 a 6. Anaya. Madrid, 1991. Carrobles J.A. y Pérez Parey J. Escuela de Padres. Guía práctica para evitar problemas de conducta y mejorar el desarrollo infantil. Pirámide. Madrid 2008. Casanova, M. Antonia, La educación inclusiva, un modelo de futuro. Wolters Kluwer España. Madrid 2011. Díez Navarro, M.C. Los pendientes de la maestra o cómo piensa una maestra en los niños, las escuelas, las familias y la sociedad de hoy. Grao. Barcelona, 2001. Delors J. Los 4 pilares de la educación. En la educación encierra un tesoro. Santillana. Madrid, 1996. Flores Ramos, E. Resolución de conflictos en el aula de educación infantil. Editorial de la Infancia. Valladolid, 2005. Gallego Ortega, J.L. y Fernández de Haro, E. Enciclopedia de Educación Infantil. Volúmenes I y II. Aljibe. Granada, 2003. Guillén J. Neuroeducación en el aula de la teoría a la práctica. Create Space Independent Publishing Platform. 2017. Jiménez M. Mariscal S. Brioso A. Herranz Ibarra P. Guía didáctica y prácticas. Psicología del desarrollo. UNED. Madrid 2005. Herbás G. El bienestar de las personas. 2009. Inchausti Gabilondo M.J. La entrevista Construir la relación con las familias 0 a 6. Grao. Barcelona 2014. Lebrero Baena, M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil 0 a 6 años. UNED. Madrid 2009. Martín Bravo, C. y Navarro Guzmán, J.I., Psicología evolutiva en educación infantil y primaria. Pirámide. Madrid 2015. Montero Alcaide, A. Todas las reformas de la reforma. La LOMLOE 2020, y los sucesivos cambios tras la LOE 2006, 7 editores. Sevilla 2021. Moreno M. y Cubero R. Relaciones sociales, familia, escuela, compañeros. Años preescolares, en Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva.
Alianza. Madrid 2004. Palacios J. Marchesi, A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid 2014. Palou Vicens S. Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Grao. Barcelona 2004. Tomaselo M. ¿Por qué cooperamos? Katz. Madrid 2010. Baello Orts J. El profesor emocionalmente competente. Grao. Barcelona 2009. Vázquez C. y Herbás G. La ciencia del bienestar, fundamentos de una psicología positiva. Alianza. Madrid 2009. Vygotsky L. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo. Barcelona, 1979. VVAA, Ciencias Sociales y Educación Infantil 3-6. Grao. Barcelona, 2015. VVAA, Programas Psicológicos de Estimulación de Desarrollo Humano, segundo ciclo de Educación Infantil. Grupo Editorial Universitario. Granada 2006. Zabalza M. Didáctica de la Educación Infantil. Narcea. Madrid 2010. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOEN 28 de 2 de febrero de 2022.